Ladrones. Hay que decirlo claro. Hoy día ya no podemos callar. Hoy día tenemos que hablar claro. Que los católicos entiendan que cuando ellos quieren tomar la decisión de irse a otra denominación y abandonan la iglesia porque los trataron mal, se van a ir a la casa de ladrones. Yo sé que ahora vamos a empezar a recibir, yo aquí y allá quizás también, vamos a recibir insultos, vamos a recibir de todo, pero esta es palabra de Dios, esto no lo estamos... Deuteronomio 14, versículo 22 en adelante. Diezmo es nada más y nada menos la misericordia de Dios. Por eso que Dios le pidió a su pueblo que diezmara. Pero ese diezmo tenía un propósito. Ese diezmo tenía el propósito de velar por 3 personas en el mundo. Primeramente, dice acá, por el levita, por el forastero, por el huérfano y por la viuda. Para esas 3 personas está pensado el diezmo en el Antiguo Testamento y esa es la ordenanza que Dios le da al pueblo. El diezmo ya no es vigente después de que Jesucristo vino, ya el diezmo ya quedó, ¿verdad? Cancelado. Ya nosotros, la forma de nosotros ayudar a las personas necesitadas ya es diferente porque ya es lo que sale de tu corazón. Ya no es una imposición de lo que tú debes hacer. Acuérdense que estamos viviendo el pacto del amor. Si yo tengo amor para mi prójimo y yo veo a mi prójimo sufriendo, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Verdad? Ayudarle. Ese debe ser mi paso. Pero hay un texto bíblico que es famoso y la mayoría de ustedes lo conocen, en el profeta Malaquías, capítulo 3, que es la flecha de combate que tienen los pastores para engañar a los que los siguen a ellos, a sus congregaciones y robarle el diezmo. Vamos a ver cómo Malaquías, porque Malaquías es un profeta y Malaquías está poniendo al descubierto siendo los que roban a Dios. Acuérdense que los profetas eran hombres enviados por Dios. Los profetas hablaban en vez de Dios. Ellos eran mensajeros de Dios. Ellos eran los que Dios usaba para darle mensaje al pueblo cuando iba bien o cuando iba mal. Vamos a ver si lo que los pastores protestantes enseñan está bien o está mal o están robándole, como dice aquí Malaquías. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Que el pueblo de Israel estaba robando el diezmo a Dios. Le estaba robando el diezmo. No estaban dando el diezmo. Y vamos a ver, van a haber 2 maneras de robar el diezmo. ¿Cómo que nosotros le vamos a robar a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a defraudar a Dios? Pues eso dicen los pastores hoy día. ¿Cómo nosotros no le robamos a Dios? Esa es mentira. Porque este versículo 7 ellos no lo leen. Te van a leer el 10, pero el 7 no te lo van a leer. No lo van a leer porque no les conviene, ¿no? ¿En qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Ahí les dice Malaquías, en el diezmo y en la ofrenda reservada. Me han defraudado. Lleven el diezmo íntegro. O sea, diezmar era integridad de la persona. Si yo no diezmaba porque era un mandato de Dios, entonces yo dejaba de ser íntegro porque le hacía trampas a Dios. Para que haya alimento en mi templo. Ese era el propósito del diezmo, que en la casa de Dios nunca faltara el alimento. Pero ese alimento era para el sacerdote o era para el pastor. ¿Para quién era ese alimento? ¿Y qué es lo que pasa hoy? Cuando el pastor colecta el diezmo, ¿qué hace con el diezmo? Para él. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 26. Cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman de ellos. Es un mandato que nosotros tengamos cuidado. Ese mandato se lo da al pueblo de Israel. Los israelitas traían el diezmo. ¿A quién se le tenía que presentar? ¿A quién tiene que entregarle los diezmos? Al sacerdote. A ningún pastor está autorizado por Dios para recibir los diezmos. Los están engañando. Pero esa autoridad no viene de la tierra, viene de Dios. Dios fue el que autorizó
a estos sacerdotes para que ellos administraran. Ellos son administradores de los diezmos, de las riquezas que vienen al templo. En el libro de Hebreos vamos a ver claramente quién es el que tiene la autoridad para recibir los diezmos. Autorizado. No es un pastor que se nombró ahora pastor y ahora yo recibo los diezmos. Solamente esa sucesión tienen la autoridad. Ordenados. ¿Qué quiere decir? Que reciben el orden de parte de Dios para que hagan esto, hagan el otro en el templo. Los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo. Solamente los sacerdotes tienen el orden de recibir, de administrar, ¿qué cosa? El diezmo del pueblo. Y entonces, ¿por qué los pastores ellos administran el diezmo? ¿Por qué ellos piden el diezmo? Y si ellos no tienen, miren, analicemos esto. Si ellos no han sido elegidos, no han sido escogidos, no han recibido la autorización de parte de Dios, entonces, ¿en qué se convierten ellos? ¡Ladrones! Hay que decirlo claro. Hoy día ya no podemos callar. Hoy día tenemos que hablar claro que se nos entienda, que los católicos entiendan que cuando ellos quieren tomar la decisión de irse a otra denominación y abandonan la iglesia porque los trataron mal, se van a ir a la casa de ladrones. Si ellos no tienen la autoridad, ellos se convierten en unos ladrones impostores. Yo sé que ahora vamos a empezar a recibir, yo aquí y allá quizás también, vamos a recibir insultos, vamos a recibir de todo, pero esta es palabra de Dios, esto no lo estamos inventando nosotros. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer contra la palabra de Dios? Los hermanos separados no conocen la palabra de Dios y por eso caen esas estafas de esos falsos pastores. Si era por error, por ignorancia, ahora ya no están ignorantes. Y los que vean todos estos videos ya no van a tener ignorancia. Y si lo siguen haciendo es porque ya no son ignorantes, sino que son tontos. Dejemos claro que ya en el Nuevo Testamento el diezmo ya no va. Ya no va el diezmo. Tengamos claro que eso era antes que viniera nuestro Señor Jesucristo. Todavía cuando Jesucristo vino, se daba el diezmo. Ahora vamos a ver cómo la palabra de Dios y cómo nuestro Señor Jesucristo vino, ya está aquí, ya nos está enseñando, ¿verdad?, los caminos de Dios y cómo deben de ser los mandatos y estatutos como nosotros los tenemos que ver, y también está poniendo de manifiesto el error de los dirigentes de la religión en ese entonces. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 23, versículo 23. Entonces, ¿qué son los pastores protestantes? Hipócritas. Aquí traigo mi diezmo hasta del anís, de la menta. Aquí, y entonces ellos se sentían orgullosos y les gustaban que los saludaran en las plazas. Les gustaban sentarse en los primeros asientos porque yo pago los diezmos, yo tengo derecho. Hipócritas. Nos hemos convertido en unos hipócritas y gracias a Dios que la palabra de Dios es luz para que nosotros retornemos. El deseo, el sueño de nuestro Señor Jesucristo no era ofender a los líderes religiosos en el tiempo. El sueño de Jesucristo era que ellos reconocieran su pecado y se convirtieran. El sueño de Dios hoy día, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, el sueño de Dios hoy día, y el que estemos estudiando esto hoy, es que si algún pastor escucha este mensaje, medita y se arrepiente y se retorna, tendrá perdón de Dios. Pero si no se arrepiente, no podrá tener perdón de Dios. Ojalá que un día ellos reaccionen y se retraten y cambien sus caminos y salgan de ese atolladero que han caído, porque es un atolladero espiritual. No es lo que Dios enseñó, no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos honestos, que seamos humildes, que no seamos hipócritas. Ojalá que los hermanos protestantes y los pastores especialmente que van a ver estos videos recapaciten, cambien. Si no quieren regresar a la iglesia católica, no regresen, pero hagan las cosas bien. La iglesia católica, la iglesia cristiana católica es la que nuestro Señor Jesucristo fundó. Nuestro fundador es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero estar en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y descuidan lo más importante de la ley. Vamos a ver, escuchen bien, subrayen esto. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar? Atención. La justicia. La justicia.
la misericordia la misericordia y la fe. y la fe. La justicia. ¿La justicia en qué? ¿En qué tenemos que practicar? ¿En quién tenemos que practicar la justicia? En el levita, en la viuda, en el huérfano y el forastero. Para el levita era el diezmo, para el forastero el diezmo, para el huérfano el diezmo y para la viuda era el diezmo. Entonces, ahí donde dice nuestro Señor Jesucristo que hemos dejado de practicar la justicia, porque el diezmo era para la justicia de Dios, para ayudar al que necesita, al necesitado. Entonces, cuando los pastores se agarran el diezmo, que se le agarran el diezmo, vamos a analizar esto. Hay dos maneras de robar el diezmo. Hay dos formas de robar el diezmo. Una es que nosotros no lo demos, ¿verdad? Bueno, que el pueblo de Israel no lo daba, se lo robaba el diezmo. Y la otra era que tú trajeras el diezmo y que el pastor se robara el diezmo. El pueblo no diezmaba. Por esto que este grito de Malaquías, me están robando, no están trayendo los diezmos. ¿Y qué pasa si ellos no traen el diezmo al templo? La viuda se muere de hambre, el huérfano se muere de hambre, el forastero nadie lo recibe, nadie le regala un plato de comida. Tampoco. Y el sacerdote tampoco. Entonces, si no se trae el diezmo al templo, entonces todo eso se descuida. Un mandamiento de Dios. ¿Por qué el protestante no puede asistir al necesitado? Yo ya di el diezmo y es lo que predican los hermanos, los pastores, que si tú, miren, una pastora que creo que es la esposa de Guillermo Maldonado que ella decía que por el billete te meto al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el pastor le dice a las ovejas, tráiganme el diezmo y ya no se preocupen del huérfano, no se preocupen de la viuda, no se preocupen del forastero, no se preocupen de ayudar al pastor. ¿Tá? Ellos pueden ver a una persona muriéndose de hambre. Y es más, en vez de ayudarle al huérfano, a la viuda y al forastero, al contrario, le piden el diezmo a la viuda. Al pobre. Le piden al pobre, al forastero. Esos desastres naturales, ¿quiénes son los únicos que sacan la cara por los necesitados? Tenemos una institución que es mundial que se llama Caridades Católicas. Caritas. Imagínate una persona que gana, digamos, $10,000 a la semana y te traiga el diezmo de $10,000. Ya solo esa persona te está manteniendo. ¿Es negocio o no es negocio? Es buen negocio. Y es por eso, mis amados hermanos, que los hermanos separados y los pastores nunca van a hacerle caso a la palabra de Dios, porque no les conviene. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es obedecerle sus mandatos y estatutos. Si él dijo allá en San Mateo capítulo 16, le dijo a San Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Sobre esta roca. ¿Verdad? Él no dijo mis iglesias. En el momento que una persona se decide ir de la iglesia católica, está yéndose de la iglesia, única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, y se está apartando del redil del Señor. Ya esa persona que se fue, ya no va a ser apacentada por Pedro, que fue elegido por Dios para ese cargo. Va a ser apacentado por un pastor impostor, ambicioso, ¿ok? Sí. Y ambicioso, mentiroso. Mire, Timoteo capítulo 4 dice que vendrán falsos pastores que engañarán al reino de Dios. Si tú vas a San Juan capítulo 6, versículo 66, dice que muchos dejaron de seguir al Señor. Sí. Muchos dejaron de seguir a Jesucristo, que era el Mesías. Entonces, eso no es de hoy. Siempre va a haber gente que se van a ir por
por dos razones. Una, porque no conocen la palabra de Dios. Otra, porque son soberbios. El propósito central de nosotros es Jesucristo que se hace presente. El alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas, se hace presente ahí. No. La música está arriba del que resucitó y sentó a la diestra del Padre. Ay, claro que no. Eso es lo que tienen que entender los hermanos separados, que la música no está arriba del Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo creen ellos que ese pancito que nosotros comemos, ese es el cuerpo de Cristo. ¿No lo creen? Léanse San Lucas capítulo 24, versículo 31 en adelante, cuando se le apareció a los discípulos de Emaú, que le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Y cuando Él bendijo el pan y ellos lo comieron, cuando voltearon a ver, ya no estaba ahí. Él le dijeron, quédate con nosotros. ¿A dónde se quedó el Señor? En la Eucaristía. Está escrito. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo le dio las instrucciones a los apóstoles. San Mateo 10, 8. ¿Qué es lo que le está diciendo? Todo lo que supuestamente hacen los pastores evangélicos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Curan los enfermos. Por eso es que yo me fui, porque aquí hay milagros. Aquí hay poder, dice. Curan, pero después te pasan la cuenta, ¿no? Resucitar muertos. ¿Ustedes no han visto que ellos resucitan muertos también? Purificar leprosos. Ellos dicen que ellos también purifican del pecado. Ellos no tienen poder para perdonar pecados, porque eso solamente lo tiene el sacerdote, el ministro de Dios, como lo dice en 2 de Corintios. Expulsar demonios. Ustedes ven cómo ellos ponen las manos y expulsan demonios y todo eso. Lo recibiste gratis, dalo gratis. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, porque San Pablo nos va a explicar la manera como debe de ser, cómo nosotros tenemos que dar diezmo. Nuestro Señor Jesucristo ha ordenado que los que predican vivan del Evangelio. Es justo. Mas yo de ninguno de esos derechos he hecho uso. San Pablo dice que él no ha hecho uso de esos derechos. Los pastores evangélicos deberían de seguir el ejemplo de San Pablo. Es un honor, ¿sí o no? Es un honor servirle a Dios gratuitamente. Es un deber. San Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos a todos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué dice, ay de mí? Porque si yo no lo hago, yo tengo que dar parte de eso. Lo va a dar parte en frente a Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Díganselo fuerte a los hermanos separados. ¿Cómo lo tiene que entregar? Gratuitamente, lo dice claro. 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. Gratuitamente, no se cobra por anunciar el Evangelio, no se cobra. Es una felicidad, un gozo servirle a Dios gratuitamente. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada cual según el dictamen de su corazón. Como dispuso en su corazón, pues. No de mala gana ni forzado. Con alegría, hay que donar con alegría, hay que darlo con alegría. Lo que yo voy a dar, darlo con alegría. Con decir, con ese dinero yo hubiera hecho otras cosas, ¿no? Y me quedo arrepentido, ¿no? No, así no te funciona. ¿Por qué el Señor te bendice cuando tú das? Te bendice en abundancia para que tú sigas ayudando.